Él solo se detuvo a ayudar a una mujer con el coche averiado, aunque llegaba tarde a la entrevista que podía salvar a su hijo. Ella parecía una desconocida más. No sabía que era la jueza más influyente de la ciudad. Cuando descubrió que él criaba solo a su niño y estaba al borde del desahucio, todo cambió. Antes de ver el video, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde donde estás viendo. Tomás llevaba el tiempo pegado a la nuca. No era una sensación poética, era literal, como una mano invisible empujándolo hacia adelante. Pedaleaba con la mandíbula apretada, esquivando peatones, conteniendo el impulso de mirar el reloj cada 10 segundos. Lo había mirado ya tantas veces que podía imaginarlo sin bajar la vista, faltaba poco, muy poco, y aún así parecía imposible. No iba tarde por capricho. Iba tarde porque la mañana se había roto desde el principio. Primero, el calentador decidió morir justo cuando más necesitaba que funcionara. Luego, la corbata que había guardado para ocasiones importantes apareció con una mancha que juraba que no estaba ahí anoche. Y después, Nico, su hijo, se despertó antes de la alarma, con esa tos seca que parecía pequeña pero lo dejaba a él con el corazón encogido. «Papá, ¿hoy sí te llaman?», había preguntado Nico desde la cama, con los ojos hinchados de sueño. Tomás se había agachado a su altura, intentando que su voz sonara firme. «Voy, me escuchan, campeón. Hoy». Nico había sentido como si fuera un contrato. A sus 7 años, no entendía de contratos laborales, pero sí entendía de neveras medio vacías, de luz que se apaga cuando el contador protesta y de la palabra mañana repetida demasiadas veces. Tomás lo dejó en casa de la vecina de la planta baja, la única que todavía le sonreía sin preguntarle cuánto debía, y salió disparado con su bicicleta. No tenía coche desde hacía meses. Lo vendió cuando el alquiler se comió lo último que quedaba de su orgullo. «Es temporal», se dijo entonces. «Es para respirar». Pero la temporalidad, cuando eres pobre, siempre se estira como un chicle hasta romper. Por eso pedaleaba así, no para llegar a una entrevista, sino para llegar a una posibilidad. Y entonces la vio. Un coche oscuro, sin polvo, con las luces de emergencia encendidas en una esquina donde casi nadie se detenía. Una mujer estaba de pie junto al capó abierto, mirando al interior como si el motor fuera un acertijo personal. No gritaba, no gesticulaba, no hacía aspavientos. Solo miraba. Eso, precisamente, fue lo que hizo que Tomás frenara un segundo. En su ciudad, la gente se detenía para lo escandaloso, para lo ruidoso, para el golpe, para la pelea, para el morbo. No para una avería silenciosa. Tomás volvió a mirar el reloj. Su cuerpo quiso seguir. Su mente quiso seguir. La bicicleta ya estaba lista para arrancar. Pero algo más fuerte lo clavó al suelo, la misma parte de él que, aunque estuviera roto, aún funcionaba. Frenó. Bajó un pie. Luego el otro. ¿Necesita ayuda?, preguntó, intentando que no sonara como un reproche a sí mismo. La mujer levantó la vista. Tenía el pelo recogido de manera sencilla, un abrigo neutro, nada que gritara importante. Sus ojos, sin embargo, tenían una calma rara. No la calma de alguien que no tiene problemas, sino la calma de alguien acostumbrado a que los problemas se resuelvan. «Se apagó», dijo ella, sin dramatismo. «No responde». Tomás dejó la bicicleta apoyada y se acercó. No era mecánico, pero había aprendido a sobrevivir a base de arreglar lo que podía. Cuando eres padre y estás solo, los tutoriales se convierten en familia y la creatividad en salario. Miró el tablero. Olió el aire. Tocó con cuidado. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó.
10 minutos. Tal vez más. Tomás abrió el capó. No vio nada catastrófico, pero sí lo suficiente. Parece batería o algo del alternador. ¿Tiene pinzas? La mujer negó. Tomás exhaló por la nariz, como si se riera de su propia situación. Yo tampoco, admitió. Pero podemos intentar empujar hasta esa cuesta, dejarlo rodar y ver si arranca. Si es manual. Ella lo miró un segundo, evaluándolo. ¿Estás seguro? Tomás podría haber dicho sí por quedar bien. Podría haber dicho no por protegerse. Dijo la verdad. No. Pero prefiero intentar que dejarla aquí. La mujer asintió. Se acercó al volante y obedeció sin cuestionar. Tomás empujó el coche con un esfuerzo que le tensó los hombros, el pecho, la espalda. El coche era más pesado de lo que parecía. Su camisa, la única decente, empezó a pegarse a su piel. Ahora, dijo. Suelte el embrague. El coche tosió. Un sonido áspero, como un animal viejo. Luego otro. Y, de pronto, arrancó. Tomás se quedó unos segundos con las manos apoyadas en el metal caliente, respirando fuerte, sintiendo una victoria diminuta. La mujer bajó del coche. Gracias, dijo. De verdad. Tomás miró otra vez el reloj. Ya no llegaba justo. Llegaba tarde. Muy tarde. No es nada, respondió, con una sonrisa apresurada. Solo, tenga cuidado. Cambie la batería cuanto antes. La mujer lo miró con atención, como si la prisa de él fuera más interesante que su propio problema. ¿Va tarde? Tomás tragó saliva. Tengo una entrevista. Trabajo. La palabra trabajo le sonó enorme en la boca. Si me retraso. No terminó la frase. No hacía falta. La ciudad entendía ese idioma, el de las puertas que se cierran por un minuto. La mujer observó la bicicleta, la mochila gastada, el aspecto de alguien que no corre por deporte. ¿Tiene familia? Preguntó, casi sin querer. Tomás sintió el impulso de mentir, de decir sí en plural, de inventarse una red que lo protegiera. Tengo un hijo, dijo. Solo él y yo. La mujer parpadeó. Algo se movió en su expresión, rápido y leve, como una sombra. ¿Y su madre? Tomás se encogió de hombros. Un gesto simple para una historia complicada. Se fue cuando todo se puso difícil. La mujer no dijo lo siento. No dijo qué pena. Solo asintió, como si guardara ese dato en un lugar específico de su memoria. Tomás montó la bicicleta. Bueno, que tenga buen día. Igualmente, respondió ella. Tomás pedaleó con el cuerpo ardiendo y la cabeza llena de culpa. Cada metro que avanzaba le recordaba lo que había hecho, ayudar a una desconocida y perder minutos que no tenía. No sabía que esos minutos no eran una pérdida. Eran una puerta. El edificio de la entrevista era todo lo que Tomás no era, cristal limpio, recepción silenciosa, aire acondicionado perfecto. Entró sudado, con la camisa pegada al cuerpo, intentando no parecer un hombre que había empujado un coche hace 15 minutos. Buenos días, dijo a la recepcionista, sonriendo con una dignidad prestada. Tomás Rivas. Tengo entrevista a las 9. La mujer miró la pantalla, luego el reloj, luego a él. Era a las 9 en punto. Tomás tragó saliva. Lo sé. Tuve un imprevisto. La recepcionista suspiró con un gesto que parecía aprendido. Espere ahí. El ahí era un sillón bonito, demasiado bajo, frente a una pared con cuadros abstractos que no decían nada.
Tomás se sentó y sostuvo su carpeta como si fuera un salvavidas. Intentó ordenar su respiración. Intentó borrar el olor a calle. Su mente no dejaba de imaginar a Nico. ¿Había desayunado? ¿Le habría dado la vecina el jarabe? ¿Se habría acordado de su mochila? El teléfono vibró, un mensaje de la vecina. Está bien. Está viendo dibujos. No te preocupes. Tomás cerró los ojos un segundo. La frase no te preocupes era amable y cruel. Porque él se preocupaba siempre, incluso cuando no podía. Pasó una hora. Luego otra. La recepción se llenó y se vació. Gente con trajes entraba y salía como si tuviera permiso para el futuro. Tomás se quedó ahí, con la espalda tensa, intentando no mirar demasiado su ropa. Al fin, una puerta se abrió. Tomás Rivas, dijo una voz. Se levantó tan rápido que casi tropieza. Caminó por el pasillo intentando que la urgencia no se notara. Entró. La sala de entrevistas era amplia, con una mesa larga y una silla al otro lado. La persona que decidiría estaba de espaldas, mirando por una ventana enorme. Buenos días, dijo Tomás. Disculpe la demora. Tuve un... La silla giró. Tomás sintió que el corazón se le congelaba, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de él. Era ella. La mujer del coche averiado. La desconocida con abrigo neutro. La que no había gritado, la que no había suplicado, la que había guardado su historia como un dato importante. Ahora no llevaba abrigo. Llevaba una chaqueta impecable, un reloj discreto que probablemente costaba más que su bicicleta y una mirada que no era de sorpresa, sino de confirmación. Así que tú, dijo ella, con un tono suave, eres el candidato que llegó tarde porque se detuvo a ayudar. Tomás se quedó mudo un segundo. Luego reaccionó como pudo. Yo, no sabía qué. Ella levantó una mano. No lo sabías, dijo. Eso es lo interesante. Tomás sintió calor en la cara. No por vergüenza solo, sino por la sensación de haber sido observado sin saberlo. En su vida, la gente importante solía pasar por encima. No detenerse y luego reaparecer en una sala de cristal. Soy Valeria Dalmau, dijo ella, pronunciando su nombre sin presumir. Presido el comité de selección. Tomás tragó saliva. Dalmau. Ese apellido no era un apellido. Era un edificio. Y también, añadió con calma, soy jueza en el Tribunal Civil. La palabra jueza cayó con un peso distinto. Tomás no tenía juicios abiertos, pero conocía historias. Conocía padres. Conocía custodias. Conocía a hombres que perdían sin entender por qué, solo porque no tenían estructura. Valeria lo observó como si leyera algo detrás de sus ojos. Siéntate, Tomás. Tomás se sentó. Valeria apoyó las manos en la mesa. Voy a hacerte una pregunta que no está en el currículum, dijo. Y te conviene contestarla sin actuar. Tomás asintió. ¿Por qué te detuviste? Tomás parpadeó. Porque estaba sola. Y nadie se paraba. Pero tú sí, insistió Valeria. Aún sabiendo que llegabas tarde. Tomás respiró hondo. Porque si fuera mi hijo el que necesitara ayuda, me gustaría que alguien se detuviera. Valeria guardó silencio. Ese silencio no era vacío. Era una evaluación real. Háblame de tu hijo, dijo. Tomás sintió un nudo en la garganta. No estaba preparado para esa pregunta. En entrevistas le preguntaban fortalezas, debilidades, disponibilidad. Nunca háblame de tu hijo. Se llama Nico, respondió. Tiene 7. Y, soy solo yo.
¿Desde cuándo? Tomás bajó la mirada un segundo. Desde que ella se fue. Valeria no preguntó por qué. Eso lo alivió. ¿Trabajas ahora?, preguntó. Tomás se obligó a mirar de frente. Hago repartos. Y arreglos. Lo que salga. Pero no alcanza. Valeria asintió lentamente. ¿Vives bien? Tomás sintió una vergüenza antigua morderle el pecho. La palabra bien era un lujo. Pero Nico merecía dignidad, aunque fuera prestada. Vivo como puedo, dijo. Y mi hijo come. Eso es lo que importa. Valeria lo observó largo rato. Tu currículum tiene huecos, dijo al fin. Pero tu decisión de hoy llena algo que no se aprende. Tomás sintió que no entendía el juego. No sé qué decir, admitió. Valeria sonrió apenas. Di la verdad. Siempre. Tomás tragó saliva. La verdad es que estoy cansado. Pero sigo. Porque él se quedó sin aire, porque él me mira como si yo pudiera con todo. Valeria bajó la mirada a la carpeta. La abrió. Pero Tomás tuvo la sensación de que ya había decidido algo antes. Continuemos, dijo ella, profesional. Habilidades técnicas. Organización. Manejo de crisis. Tomás respondió lo mejor que pudo. Contestó con sinceridad. No intentó parecer perfecto. Porque ya había aprendido que la perfección, cuando eres pobre, solo genera sospecha. Cuando terminó, Valeria cerró la carpeta. Te avisaremos, dijo. Tomás se levantó. Gracias por escuchar. Valeria asintió. Gracias por detenerte cuando no te convenía. Tomás salió con el corazón golpeando. En el pasillo, la recepcionista lo miró como si de pronto fuera otro. Afuera, el aire le supo distinto. No sabía si había conseguido un trabajo. Pero sí sabía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien con poder había visto su vida, y no había apartado la mirada. La llamada llegó esa misma tarde. Tomás estaba en casa de la vecina, esperando a Nico, ayudándolo con un ejercicio de matemáticas que parecía simple hasta que te recordaba que tu cabeza estaba en otro lado. Papá, ¿2 por 8 es 16? Preguntó Nico. Sí, campeón, respondió Tomás, sonriendo. Perfecto. El teléfono vibró. Número desconocido. Contestó con cautela. Tomás Rivas. Señor Rivas, dijo una voz formal. Le llamo del Tribunal Civil. La jueza Valeria Dalmau solicita su presencia mañana a primera hora. Tomás sintió que el estómago se le caía. ¿Del tribunal?, repitió. Yo no tengo. No es una citación como parte demandada, aclaró la voz. Es una comparecencia. Se le dará más información al llegar. Tomás colgó sin entender. Nico lo miró. ¿Qué pasa? Tomás se obligó a sonreír. Nada. Cosas de adultos. Esa noche no durmió. No por culpa. Por miedo. Miedo al tipo de miedo que se instala cuando crees que, por fin, algo bueno iba a pasar, y el mundo decide recordarte que no te lo mereces. Al día siguiente, dejó a Nico en la escuela con un beso demasiado largo. Vuelvo pronto, prometió. Siempre dices eso, sonrió Nico. Tomás se quedó congelado un segundo. Luego sonrió también. Y siempre vuelvo. El tribunal olía a pasillos viejos y decisiones pesadas. Tomás esperó en una sala fría hasta que lo llamaron. Entró a un despacho más discreto que la sala de entrevistas, pero con la misma mujer al mando. Valeria estaba de pie junto a la ventana.
Esta vez, sin sonrisa. Cierra la puerta, dijo. Tomás obedeció. ¿Está pasando algo?, preguntó. Valeria se giró. Sí, respondió. Y tiene que ver con tu hijo. Tomás sintió que se le cortaba la respiración. ¿Con Nico? ¿Qué? Valeria levantó una mano, calmada. No es una amenaza. Es una advertencia. Tomás la miró sin entender. Valeria caminó hacia la mesa y dejó un expediente. No era suyo, pero podía serlo. Tenía ese olor a papel que no trae buenas noticias. Ayer, cuando te detuviste a ayudarme, dijo, pensé que eras un hombre con prisa y buen corazón. Tomás tragó saliva. Pero luego vi tus papeles, continuó. Tus certificados. Tus huecos. Y hoy he hecho una llamada. Tomás se tensó. ¿A quién? A servicios sociales, dijo Valeria, sin rodeos. No para acusarte. Para protegerte. Tomás dio un paso atrás. ¿Protegerme? ¿De qué? Valeria lo sostuvo con la mirada. De lo que viene cuando alguien con poder se fija en un niño sin padre perfecto. Tomás sintió un escalofrío. No entiendo. Valeria respiró hondo. Tu casero presentó una solicitud. Desahucio. En 15 días. Tomás se quedó inmóvil. No por sorpresa. Por confirmación. Lo temía, pero escucharlo así lo rompía de otro modo. Estoy intentando arreglarlo, murmuró. Lo sé, dijo Valeria. Y por eso te digo esto, si pierdes la vivienda, hay un protocolo. Y hay personas que creen que un niño necesita estabilidad por encima de todo. Tomás apretó los puños. ¿Me van a quitar a mi hijo? Valeria lo miró con una dureza triste. Si el sistema decide que es lo mejor, lo intentarán. Tomás sintió que la sala giraba. Pero yo lo cuido. Yo estoy. Valeria asintió. Eso es lo que yo vi. Eso es lo que el dinero no compra, presencia. Tomás parpadeó, confundido. ¿Dinero? Valeria se acomodó, como si eligiera cada palabra. Tomás, yo no fui una desconocida ayer. Fui una mujer probando algo que no encontraba en mi mundo, una decisión honesta sin interés. Tomás no supo qué decir. Valeria bajó la voz. Y ahora que sé lo que estás enfrentando, te voy a ayudar. Pero no como crees. Tomás sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Cómo? Valeria apoyó el expediente sobre la mesa. Con lo único que puede frenar un sistema cuando se equivoca, evidencia. Documentación. Estrategia. Tomás la miró, aturdido. Yo solo quería trabajar. Valeria asintió. Y lo tendrás, dijo. Pero primero, asegúrate de no perder lo único que importa. Tomás tragó saliva. Mi hijo. Valeria sostuvo su mirada. Exacto. Y en ese instante, Tomás entendió el giro cruel de su vida. Había ayudado a una mujer creyendo que perdía tiempo. Y esa mujer acababa de revelar que podía ser la única capaz de impedir que el mundo le arrebatara a Nico con una firma. Tomás no tocó el expediente. No porque no quisiera leerlo, sino porque sabía que, una vez abierto, ya no habría forma de fingir normalidad. Permaneció de pie frente a la mesa de Valeria, con los brazos tensos a los costados, como si cualquier movimiento brusco pudiera empeorar las cosas. No es un caso contra ti, repitió Valeria. Aún. Esa última palabra cayó como una amenaza involuntaria. Entonces, ¿qué es? Preguntó Tomás. Valeria abrió el expediente con cuidado.
Es un conjunto de señales, dijo. Retrasos en pagos. Un desahucio en trámite. Un menor a cargo sin red familiar estable. Nada ilegal, pero suficiente para activar protocolos si alguien decide hacerlo. Tomás sintió rabia. ¿Señales de qué? Dijo. ¿De que soy pobre? Valeria no apartó la mirada. De que no encajas en la idea cómoda de estabilidad. Tomás respiró hondo. Mi hijo no necesita comodidad. Necesita que yo esté. Valeria asintió lentamente. Eso es evidente para cualquiera que te vea. El problema es que no todos miran. Tomás apoyó las manos en la mesa. ¿Quién mira entonces? Valeria cerró el expediente. Personas que no conocen tu historia, pero sí saben usar el lenguaje correcto para convertirla en un riesgo. Tomás entendió algo nuevo y oscuro, no hacía falta que nadie mintiera para que todo se torciera. Bastaba con describir su vida con palabras ajenas. ¿Y por qué me lo dices tú? Preguntó. Podrías no haber hecho nada. Valeria lo miró unos segundos más de lo necesario. Porque ayer, cuando te detuviste, hiciste algo que casi nadie hace cuando va tarde, elegiste a otro antes que a ti. Y eso dice mucho más que cualquier informe. Tomás bajó la mirada. No quiero favores, dijo. No quiero deber nada. Valeria negó. No te estoy ofreciendo un favor. Te estoy advirtiendo. Y si decides seguir adelante, lo haremos con reglas claras. Tomás levantó la vista. ¿Qué reglas? Valeria respondió sin rodeos. Transparencia total. Nada de ocultar. Nada de improvisar. Y ninguna decisión sin pensar en cómo la leería a alguien que no te conoce. Tomás sintió un nudo en el estómago. ¿Eso me convierte en sospechoso? Valeria fue honesta. No. Pero te convierte en visible. Tomás entendió el verdadero problema. En su mundo, ser visible siempre había sido peligroso. Nico estaba dibujando cuando Tomás llegó a casa. Había coloreado una casa con un sol enorme encima y dos figuras dentro. Una tenía el pelo despeinado. La otra, más pequeña, sostenía algo que parecía una pelota, o tal vez el mundo. Mira, papá, dijo orgulloso. Somos nosotros. Tomás se agachó y sonrió, pero la sonrisa le costó más de lo habitual. Está muy bien, dijo. ¿Qué es esto? La casa, respondió Nico. Para que no se rompa. Tomás sintió que algo se le cerraba en la garganta. Nico, dijo con cuidado. Si algún día tenemos que cambiar de casa, ¿te enfadarías conmigo? El niño frunció el ceño. ¿Por qué cambiar? A veces pasa, respondió Tomás. No porque uno quiera. Nico lo miró serio. Mientras estés tú, no pasa nada. Esa frase, dicha sin esfuerzo, fue más pesada que cualquier amenaza legal. Esa noche, mientras Nico dormía, Tomás llamó al casero. No contestó. Dejó un mensaje que sonó hueco incluso para él mismo, promesas, fechas, palabras que ya había usado demasiadas veces. Luego miró el móvil. Tenía un número guardado con un nombre que aún le resultaba extraño, Valeria D. Escribió. Borró. Volvió a escribir. No sé si puedo con esto. La respuesta llegó rápido. No tienes que poder solo. Tomás dejó el teléfono boca abajo. No quería depender. Pero tampoco quería perder. Valeria observaba desde lejos. No en persona. A través de informes, llamadas breves, silencios estratégicos. Sabía que intervenir demasiado pronto podía ser contraproducente. El sistema desconfiaba incluso de quienes lo dirigían.
Hay movimiento, le dijo una colega en voz baja. Servicios Sociales está revisando expedientes antiguos. Valeria cerró los ojos un segundo. ¿El suyo? Aún no oficialmente. Aún. Valeria sabía leer los tiempos. Sabía que cuando un expediente se abría sin urgencia, era porque alguien estaba esperando el momento oportuno. Esa tarde, recibió un mensaje de Tomás. El casero no responde. Valeria escribió. Eso también cuenta. Guarda todo. Luego, por primera vez en años, dudó. No de la ley. No del procedimiento. Dudó de sí misma. Porque ayudar a Tomás no era neutral. Era tomar partido. Y tomar partido, cuando se tiene poder, siempre deja huella. Valeria miró por la ventana de su despacho. La ciudad seguía funcionando, ajena a la vida pequeña que podía romperse sin hacer ruido. No otra vez, murmuró. No iba a permitir que un niño aprendiera demasiado pronto que el mundo decide por ti, solo porque puede. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta justo ahora qué te está pareciendo la historia. La visita no llegó con uniformes ni coches oficiales. Llegó a media mañana, cuando Tomás acababa de volver del mercado con una bolsa demasiado ligera para parecer normal. Nico estaba en la mesa del salón, concentrado en un rompecabezas que ya conocía de memoria. «Papá, ¿esta pieza va aquí?», preguntó sin levantar la vista. «Sí, campeón», respondió Tomás. Justo ahí. El timbre sonó una sola vez. No fue insistente. No fue agresivo. Fue preciso. Tomás abrió la puerta y se encontró con una mujer joven, ropa sencilla, carpeta en la mano y una sonrisa profesional que no pedía permiso para entrar, pero tampoco lo exigía. «Buenos días. Soy Marta, de Servicios Sociales. ¿Podemos hablar un momento?». Tomás sintió como el cuerpo reaccionaba antes que la mente. Un leve calor en el pecho. Una rigidez involuntaria en los hombros. «Claro», respondió. «Pase». Marta entró despacio, observando sin parecer que observaba. El sofá gastado, la mesa pequeña, los dibujos en la pared. Nico levantó la vista y sonrió. «Bola», dijo el niño. «Bola», respondió Marta. «Qué bonito rompecabezas». Se sentaron. Marta no abrió la carpeta de inmediato. «No es una visita por denuncia», aclaró. «Es una revisión de rutina». Tomás asintió, aunque sabía que rutina era una palabra flexible. «Hemos recibido una notificación de cambio en su situación laboral y residencial», continuó. «Queremos asegurarnos de que el menor esté bien». Tomás respiró hondo. «Está bien», dijo. «Siempre lo está». Marta anotó algo. «¿Vive alguien más aquí?». «No». «¿Apoyo familiar?». Tomás negó. «Solo nosotros». Marta levantó la vista. «¿Y la madre?». Tomás apretó los labios un segundo. «No está». Marta no insistió. Eso fue lo que más inquietó a Tomás. «¿Le importaría que habláramos un momento a solas?», preguntó ella, mirando a Nico. «Solo con su papá». Nico miró a Tomás. «¿Me voy a mi cuarto?». Tomás asintió. «Vuelve en un ratito». Cuando el niño se fue, Marta abrió la carpeta. «Esto no es una inspección», dijo. «Es una observación». Tomás sostuvo su mirada. «¿Y cuál es la diferencia?». Marta respondió con honestidad incómoda. «Que aún no hay una conclusión». Tomás entendió el mensaje, todavía estaban decidiendo qué historia contar sobre él. Marta se fue sin levantar sospechas visibles.
No hubo reproches ni advertencias. Solo un gracias por su tiempo y una promesa vaga de seguimiento. Pero el aire de la casa ya no era el mismo. Tomás se sentó en la mesa y apoyó la cabeza entre las manos. Nico volvió al salón con el rompecabezas terminado. ¿Dice algo mal?, preguntó. Tomás levantó la vista de inmediato. No, respondió. Nada de esto es por ti. Nico asintió, pero no parecía convencido. Esa tarde, Tomás recibió un mensaje de Valeria. ¿Ya fueron?, Tomás respondió. Sí. Muy correctos. Muy tranquilos. La respuesta tardó menos de un minuto. Eso es lo que me preocupa. Valeria sabía leer entre líneas. Cuando el sistema se mostraba educado, era porque aún no necesitaba imponerse. ¿Quién era, papá?, preguntó Nico mientras cenaban. Tomás dudó. Alguien que quiere asegurarse de que estamos bien. Nico masticó despacio. ¿Y lo estamos? Tomás lo miró. Sí. Mientras estemos juntos. Nico sonrió y siguió comiendo. Esa noche, Tomás abrió una carpeta vieja donde guardaba papeles que nunca había ordenado del todo. Contratos vencidos. Recibos. Cartas sin respuesta. Todo lo que no servía para demostrar estabilidad, pero sí esfuerzo. Tomó fotos. Guardó copias. Hizo lo que Valeria le había dicho sin decirlo explícitamente, empezar a construir un relato propio antes de que otros lo escribieran por él. Valeria recibió el informe preliminar 2 días después. No decía nada grave. Eso era lo grave. Entorno funcional, aunque limitado. Figura paterna presente. Recursos económicos ajustados. Recomendable seguimiento. Valeria cerró el archivo con el ceño fruncido. Limitado era la palabra. Recomendable era la puerta. Tomó el teléfono y llamó a Marta. ¿Cómo lo viste?, preguntó sin rodeos. Marta dudó un segundo. No vi negligencia, respondió. Vi cansancio. Valeria exhaló despacio. Eso no es un riesgo. Para algunos, sí, admitió Marta. Sobre todo cuando no hay red. Valeria colgó sin añadir nada más. Esa noche, Tomás recibió otra llamada. Buenas noches, señor Rivas, dijo una voz masculina. Le llamamos para confirmar una cita la próxima semana. Evaluación ampliada. Tomás sintió el estómago caer. ¿Evaluación de qué? De convivencia, respondió la voz. Nada de qué preocuparse. Cuando colgó, Nico lo miró desde el sofá. ¿Quién era? Tomás se sentó a su lado. Alguien que quiere saber cómo vivimos. Nico frunció el ceño. ¿Y no lo saben ya? Tomás lo abrazó. A veces los adultos necesitan verlo muchas veces para entenderlo. Nico apoyó la cabeza en su pecho. Tomás cerró los ojos. El sistema ya estaba mirando. Y cuando mira demasiado, es porque está pensando en mover algo. La carta llegó un lunes. No por sorpresa, sino por insistencia. Tomás la encontró al volver del mercado, doblada con pulcritud dentro del buzón, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no pareciera una amenaza. Convocatoria a evaluación de entorno familiar. Fecha. Hora. Lugar. Sin por favor. Sin si puede. ¿Qué es eso?, preguntó Nico, asomándose por detrás. Tomás dobló el papel con cuidado. Una reunión, respondió. De adultos. Nico frunció el ceño. ¿Por mí? Tomás se agachó a su altura. Para asegurarse de que estamos bien.
Nico lo pensó un segundo. ¿Y lo estamos? Tomás sonrió, pero esta vez le costó más. Sí. Pero a veces hay que demostrarlo. El lugar era un edificio gris, sin identidad. Ni antiguo ni moderno. Perfecto para decisiones que no quieren ser recordadas. Tomás llegó temprano, con una carpeta que había preparado durante noches enteras, recibos, horarios, fotos, notas del colegio. Esperó. Y esperó. Cuando lo llamaron, entró a una sala donde 3 personas lo aguardaban. Ninguna se presentó con nombre completo. Eso ya era una señal. Señor Rivas, dijo una mujer. Gracias por venir. Tomás asintió. Queremos hacerle unas preguntas, continuó. Es parte del proceso. ¿Qué proceso? Preguntó Tomás. Hubo un silencio breve. El de garantizar el bienestar del menor. Tomás se sentó, sintiendo cómo la palabra garantizar se volvía pesada. Al principio, las preguntas fueron simples. Rutinas. Horarios. Alimentación. Tomás respondió con precisión. No improvisó. No exageró. ¿Quién cuida del niño cuando usted trabaja? Una vecina. ¿Hay contrato? No. Es un acuerdo. Una ceja se levantó. Un bolígrafo anotó algo. ¿Ha considerado apoyos institucionales? Tomás respiró hondo. He considerado no necesitar separar a mi hijo de mí. La mujer que preguntaba sonrió, tensa. No hablamos de separación. Hablamos de apoyo. Tomás sintió que esa frase era una trampa conocida. Apoyo sin elección no es apoyo, respondió. Uno de los hombres intervino. Señor Rivas, entendemos su postura. Pero hay estándares. Tomás levantó la vista. ¿Estándares de qué? De estabilidad. Tomás apretó los dedos. Mi hijo duerme tranquilo. Come todos los días. Va al colegio. Me espera por la noche. Si eso no es estabilidad, no sé qué lo es. Hubo un silencio incómodo. También se ha señalado una situación de riesgo habitacional, dijo la mujer. Un posible desahucio. Tomás no lo negó. Estoy intentando solucionarlo. ¿Y si no lo logra? Preguntó el hombre. Tomás sostuvo la mirada. Entonces buscaré otra casa. Pero no otro hijo. La frase quedó suspendida en el aire. La reunión terminó sin conclusiones explícitas. Eso era lo peor. Le avisaremos, dijeron. Manténgase disponible. Tomás salió con el cuerpo rígido, como si hubiera estado sosteniendo un peso invisible durante horas. Esa misma tarde, Valeria lo llamó. ¿Cómo fue? Preguntó. Tomás dudó. Correcta, dijo. Demasiado. Valeria suspiró. Cuando empiezan a hablar de estándares, ya no miran personas. Miran casillas. Tomás se sentó en el sofá, agotado. ¿Pueden hacerlo? Preguntó. ¿Pueden decidir que no soy suficiente? Valeria no respondió de inmediato. Pueden intentarlo, dijo al fin. Pero no sin resistencia. Tomás cerró los ojos. No quiero pelear contra nadie, dijo. Solo quiero vivir. Valeria bajó la voz. A veces, vivir es exactamente lo que hay que defender. Colgó. Nico entró en el salón con su cuaderno. Papá, ¿me ayudas? Tomás sonrió y abrió los brazos. Siempre. Mientras le explicaba una suma sencilla, Tomás entendió algo con claridad dolorosa. No le estaban pidiendo que demostrara amor.
Le estaban pidiendo que demostrara valor administrativo. Y ese era un juego donde el corazón no contaba. A menos que alguien se atreviera a obligarlo a contar. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta qué crees que debería hacer Tomás ahora mismo. La llamada llegó 2 días después de la evaluación. No fue directa. No fue oficial. Fue amable. Señor Rivas, dijo una voz femenina. Queríamos comentarle una posibilidad que podría beneficiarlos a ambos. Tomás cerró la puerta del piso antes de responder. Nico estaba viendo dibujos en el salón. ¿Beneficiarnos cómo? Preguntó. Hay programas de acompañamiento temporal para menores en situaciones de transición, continuó la voz. Espacios con recursos, apoyo psicológico, rutinas estructuradas. Tomás apretó el teléfono. Mi hijo ya tiene rutinas. No lo dudamos, respondió la mujer. Pero a veces un entorno complementario puede aliviar la carga del progenitor. Tomás entendió el mensaje, no hablaban del niño. Hablaban de él. ¿Está diciendo que no puedo con esto? Decimos que no tiene por qué hacerlo solo. Tomás respiró hondo. ¿Y dónde estaría mi hijo? Hubo una pausa mínima. Con profesionales cualificados. Y visitas programadas, por supuesto. Tomás sintió un frío seco recorrerle la espalda. Eso no es ayuda, dijo. Es separación. La mujer suspiró, como si hubiera ensayado esa respuesta. Es temporal. Tomás colgó sin despedirse. Se quedó de pie, inmóvil, con la certeza clara de que aquello no era una opción real. Era un primer intento de normalizar algo que, dicho de golpe, nadie aceptaría. Esa noche, Nico notó el cambio. Papá, dijo mientras cenaban. ¿Te pasa algo? Tomás dudó. Decir la verdad era peligroso. Mentir, también. A veces los adultos se preocupan demasiado, respondió. Pero tú estás bien. Nico lo miró serio. ¿Me voy a ir a otro sitio? Tomás se congeló. ¿Por qué preguntas eso? Nico se encogió de hombros. Voy en el cole dijeron que hay niños que se van a casas especiales cuando los papás están cansados. Tomás sintió una punzada de rabia. Yo no estoy cansado de ti, dijo con firmeza. Nunca. Nico asintió, pero no sonrió. ¿Promesa? Tomás lo abrazó. Promesa. Esa noche, cuando Nico dormía, Tomás revisó el teléfono. Tenía varios mensajes de Valeria que no había leído. No aceptes nada sin consultarme. Lo están planteando como voluntario. Eso es lo más peligroso. Tomás escribió. Me ofrecieron acompañamiento temporal. La respuesta llegó inmediata. Era esperable. Están probando resistencia. Tomás apoyó la cabeza en la pared. ¿Qué hago? Valeria tardó más esta vez. No legitimes la idea. Ni siquiera discutiéndola como opción. Tomás entendió que, en ese momento, el silencio correcto valía más que cualquier argumento. La siguiente visita no fue a Tomás. Fue al colegio. La directora llamó por la tarde. Tomás, tenemos una solicitud de información, dijo. Nada grave, pero quería avisarte. Tomás sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Información de qué tipo? Rendimiento, comportamiento, asistencia. Cosas normales. ¿Quién la solicitó? La directora dudó. Servicios de protección. Tomás cerró los ojos. ¿Dijeron algo más? Solo que es parte de un seguimiento, respondió. Pero quería que lo supieras antes de que te sorprenda. Tomás agradeció la honestidad.
Colgó y llamó a Valeria. Ahora van por el colegio, dijo. Valeria no se sorprendió. Es el siguiente paso, respondió. Cuando no logran que aceptes una solución, empiezan a rodearte. Tomás apretó los dientes. Están haciendo que parezca que todo el mundo duda de mí. Eso es exactamente lo que buscan, dijo Valeria. Que empieces a dudar tú. Tomás miró la habitación donde dormía Nico. No lo voy a permitir. Valeria bajó la voz. Entonces prepárate. Porque cuando el sistema no consigue colaboración, pasa a justificación. Tomás sintió un miedo distinto. No el miedo a perder, sino el miedo a que todo se volviera correcto sobre el papel mientras su vida se desmoronaba. Y entendió algo con una claridad brutal. Ya no se trataba de demostrar que era buen padre. Se trataba de impedir que definieran qué significaba bueno sin contar con él. El informe llegó antes de lo esperado. No lo enviaron por correo postal ni lo entregaron en mano. Llegó como un archivo adjunto, con un asunto neutro que casi pasaba desapercibido, actualización de seguimiento. Tomás lo abrió en la cocina, con Nico haciendo los deberes a su lado. Al principio, solo leyó fragmentos sueltos. Palabras que parecían inocentes por separado, pero que juntas formaban algo distinto. Entorno funcional, aunque con carencias estructurales. Figura paterna implicada, pero con recursos limitados. Red de apoyo inexistente. Tomás apretó la mandíbula. «Papá, ¿esto está bien?», preguntó Nico, mostrando una hoja. Tomás tardó un segundo en reaccionar. «Sí, campeón», respondió. «Perfecto». Cerró el archivo sin terminar de leerlo. No quería hacerlo delante de su hijo. No quería que Nico asociara palabras como carencias con su casa, con su mesa, con sus noches juntos. Esa misma tarde llamó a Valeria. «Ya lo mandaron», dijo. «El informe». Valeria guardó silencio unos segundos. «¿Lo leíste entero?». «No», respondió Tomás. «No todavía». «Hazlo», dijo ella. «Todo. Cada palabra importa». Tomás esperó a que Nico se durmiera para abrirlo de nuevo. Esta vez lo leyó con atención. Con rabia contenida. Con miedo creciente. No decían que fuera un mal padre. Decían algo peor, que era insuficiente. Limitado, murmuró. Siempre esa palabra. La última página era la más peligrosa. Se sugiere valorar medidas complementarias para garantizar estabilidad a medio plazo. Tomás cerró el portátil. Medidas complementarias. Nunca decían separación. Nunca decían retirada. Pero ya no hacía falta. Esa noche casi no durmió. No por ansiedad desbordada, sino por una lucidez nueva, incómoda. Ya no estaban probando. Estaban preparando. La segunda visita fue distinta. No avisaron con días de antelación. Avisaron con horas. «Estaremos allí a las 5», dijo la voz al teléfono. «Es importante». Tomás miró el reloj. Eran las 4 menos cuarto. «Nico sale del colegio a las 5», respondió. «No puedo». «Entonces iremos a las 6», dijo la voz. «Pero no más tarde». No era una negociación. Era un ajuste mínimo. Cuando llegaron, no eran 2 personas. Eran 3. Marta estaba entre ellas, pero ya no llevaba la sonrisa profesional. Llevaba expresión seria, casi defensiva. Los otros 2 no se presentaron con nombres completos. Uno tomaba notas. El otro observaba. «Gracias por recibirnos», dijo uno. «Queremos comprobar algunos puntos del informe». Tomás los dejó pasar sin responder.
Nico estaba en el salón, dibujando. Levantó la vista y frunció el ceño. Hola otra vez, dijo. Nadie respondió directamente. ¿Podemos hablar a solas?, preguntó el hombre que observaba. Tomás negó. No, mi hijo se queda. Hubo un silencio incómodo. No es habitual, dijo el hombre. Mi vida tampoco lo es, respondió Tomás. Marta intervino. Solo queremos observar la dinámica, dijo. No vamos a hablar de nada delicado. Tomás asintió, pero no se relajó. Las preguntas ya no eran sobre horarios. Eran sobre escenarios. ¿Qué pasaría si usted enfermara? ¿Quién se haría cargo del menor? ¿Ha considerado planes alternativos? Tomás respondió con la verdad. Improvisaría, dijo. Como hago siempre. El hombre anotó algo. La improvisación no es estabilidad, comentó. Tomás lo miró fijamente. La estabilidad no siempre viene con manual, respondió. A veces viene con compromiso. El observador no respondió. Antes de irse, dejaron una frase flotando. Le avisaremos de los siguientes pasos. No dijeron sí. Dijeron cuáles. Cuando cerraron la puerta, Nico se levantó del sofá. Papá, dijo. ¿Van a volver? Tomás se agachó frente a él. No lo sé. Nico bajó la mirada. No me gusta cuando vienen. Tomás lo abrazó. A mí tampoco. La llamada llegó 2 días después. Valeria fue directa. Van a proponer una medida temporal, dijo. Ya lo sé. Tomás sintió que el pecho se le cerraba. ¿Temporal cómo? Estancia supervisada, respondió. Un lugar neutral. Dicen que así se reduce la tensión. Tomás apretó el teléfono. ¿Reducir la tensión separando a un niño de su padre? Valeria suspiró. Para ellos, la tensión no eres tú. Es el conflicto. Tomás se sentó. ¿Y si digo que no? Dirán que te niegas a colaborar, respondió Valeria. Y eso lo usarán. Tomás se pasó la mano por la cara. ¿Entonces qué hago? Valeria bajó la voz. Resistir sin regalarles argumentos. ¿Cómo se hace eso? Valeria tardó en responder. Mostrando todo, dijo. Sin esconder. Sin dramatizar. Haciendo visible lo que ellos quieren convertir en expediente. Tomás miró a Nico, que jugaba en el suelo con una caja de cartón. No quiero que mi hijo se convierta en un caso, dijo. Valeria fue clara. Ya lo es. La diferencia es si permites que lo definan otros. Tomás colgó y se quedó sentado mucho tiempo. Esa noche, escribió. No para publicar. Para ordenar. Escribió cómo se despertaban. Cómo cenaban. Cómo Nico se dormía con la luz encendida cuando tenía miedo. Escribió todo lo que no entraba en los informes. Y entendió algo con una claridad dolorosa. El sistema no era malvado. Era ciego. Y cuando algo es ciego y poderoso, la única defensa es obligarlo a mirar. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta qué crees que debería hacer Tomás ahora mismo. La carta no tenía logotipo grande ni tono amenazante. Eso fue lo que la hizo peligrosa. Tomás la encontró al volver del colegio, doblada con precisión quirúrgica dentro del buzón, como si alguien hubiera querido que pareciera una notificación más, una de tantas. El sobre era blanco. Sin sello especial. Sin urgencia marcada. Pero el peso no estaba en el papel. Estaba en lo que implicaba. La abrió despacio, con Nico a su lado. ¿Qué es,
papá? Preguntó el niño. Tomás leyó la primera línea y sintió como algo se acomodaba mal dentro de su pecho. Se comunica la apertura de un procedimiento de valoración ampliada. No decía investigación. No decía riesgo. Decía valoración. Es del trabajo, mintió Tomás sin pensar. Cosas de adultos. Nico aceptó la respuesta, pero no sonrió. Había aprendido rápido cuando su padre decía la verdad completa y cuando solo la suficiente. Tomás guardó la carta en el cajón más alto de la cocina. No porque Nico no pudiera leerla, sino porque él mismo necesitaba un segundo antes de aceptar que aquello ya no era una posibilidad, era un camino en marcha. Llamó a Valeria de inmediato. Ya no están tanteando, dijo. Lo formalizaron. Valeria suspiró al otro lado. Era cuestión de tiempo. Cuando lo ponen por escrito, es porque necesitan justificar lo siguiente. Tomás apretó los dientes. ¿Qué es lo siguiente? Una medida, respondió Valeria. No inmediata, pero diseñada. Tomás apoyó la frente en la pared. Mi hijo ya se da cuenta, dijo. No pregunta como antes. Observa. Valeria guardó silencio unos segundos. Eso también cuenta, dijo al fin. Y no a tu favor, si no se explica bien. Tomás entendió el mensaje oculto. El sistema interpretaría el miedo del niño como consecuencia del entorno, no del procedimiento. Y eso lo enfureció más que cualquier amenaza directa. La siguiente visita no fue anunciada. No llamaron antes. No preguntaron si era buen momento. Aparecieron a las 7 de la tarde, cuando Nico estaba terminando la merienda y la televisión murmuraba de fondo. 2 personas esta vez. Ninguna conocida. Buenas tardes, señor Rivas, dijo uno. Venimos a completar la observación. Tomás respiró hondo antes de abrir del todo la puerta. ¿Observación de qué? Del entorno, respondió el otro. No tardaremos. Entraron sin prisa, mirando como quien evalúa una vivienda antes de comprarla. No tocaban nada, pero sus ojos lo recorrían todo, la mesa pequeña, el sofá gastado, los dibujos pegados con cinta. ¿Puedo seguir dibujando? Preguntó Nico. Claro, respondió Tomás. Aquí. Uno de los hombres anotó algo. El menor parece tranquilo, dijo. Tomás lo miró. Está acostumbrado a adaptarse, respondió. Como yo. El hombre no levantó la vista. La adaptación constante puede ser un indicador, murmuró. Tomás sintió un impulso violento de responder. Lo contuvo. ¿Indicador de qué? Preguntó con calma forzada. De resiliencia, respondió el otro. O de normalización de la inestabilidad. Ahí estaba. La palabra. Inestabilidad. Tomás entendió que su casa ya no era solo su hogar. Era un escenario. Un conjunto de elementos que podían leerse de 1000 maneras según quien mirara. ¿Van a hablar conmigo o sobre mí? Preguntó. Uno de ellos levantó la vista. Ambas cosas. Antes de irse, dejaron otra frase cuidadosamente ambigua. Habrá que valorar alternativas, dijeron. Por si acaso. Tomás cerró la puerta con cuidado extremo, como si cualquier golpe pudiera convertirse en argumento. Nico levantó la vista del dibujo. ¿Me voy a otro sitio? Preguntó, directo. Tomás sintió que el corazón se le partía en dos. No, respondió. Mientras yo esté aquí, no. Nico lo miró largo rato. ¿Siempre? Tomás lo abrazó. Siempre. Pero cuando el niño se fue a dormir, Tomás se quedó despierto, mirando el techo,
preguntándose cuántas veces tendría que demostrar algo que, para él, era evidente. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas. No hubo visitas. No hubo mensajes. Y eso inquietó más que cualquier presión directa. El silencio es preparación, dijo Valeria cuando Tomás la llamó. Están alineando versiones. Tomás se sentó en el banco frente al colegio mientras esperaba a Nico. ¿Qué versión puede justificar quitarle un hijo a alguien que no ha hecho nada mal? Preguntó. Valeria fue honesta. Una versión donde no se quita. Donde se reubica. Donde se protege. Tomás cerró los ojos. ¿Y si no acepto nada? Entonces tendrán que forzar el marco, respondió ella. Y eso deja huellas. Tomás entendió algo clave, el sistema odiaba dejar huellas visibles. Esa misma tarde, Valeria recibió una llamada. Se está planteando una medida de transición, le dijeron. Nada definitivo. Valeria apretó los labios. Con consentimiento. Hubo una pausa. Esperamos que sí. Valeria colgó y llamó a Tomás. Ya están listos, dijo. Y van a intentar que seas tú quien lo proponga, o quien parezca negarse sin razón. Tomás miró a Nico, que reía con otros niños en el patio. No voy a firmar nada, dijo. Ni a pedir nada. Valeria bajó la voz. Entonces habrá que hacer visible lo que están haciendo, dijo. Antes de que lo llamen acuerdo. Tomás tragó saliva. Eso significa exponernos. Sí, respondió Valeria. Pero también significa que no decidirán solos. Tomás se levantó cuando Nico salió corriendo hacia él. Papá, dijo. Hoy me eligieron para borrar la pizarra. Tomás sonrió. ¿Y qué tal? Bien, respondió Nico. Me gusta cuando confían en mí. Tomás lo abrazó con fuerza. Porque entendió que todo aquello iba de eso. De quien decide cuando alguien es digno de confianza. La propuesta no llegó por escrito. Llegó como llegan las cosas que no quieren quedar registradas, en una conversación informal, a la salida del colegio, cuando Tomás recogía a Nico y trataba de no pensar en nada más que en llegar a casa. Tomás, dijo una voz a su espalda. ¿Tienes un minuto? Era Marta. No llevaba carpeta. No llevaba identificación visible. Parecía una madre más esperando a su hijo. Claro, respondió Tomás, con cautela. Marta caminó a su lado, sin detenerse. Esto no es oficial, empezó. Pero quería advertirte. Tomás la miró. ¿Advertirme de qué? Marta dudó. Y ese segundo de duda fue más elocuente que cualquier discurso. Se está planteando una medida de transición, dijo al fin. ¿Creen que podría rebajar la tensión? Tomás apretó la mano de Nico sin darse cuenta. ¿Qué medida? Marta bajó la voz. Un centro temporal. Corto plazo. Dicen que es por el bien del menor. Tomás se detuvo en seco. Eso no es una transición, dijo. Es una ruptura. Marta suspiró. Lo sé. Pero necesitan mostrar que hicieron algo. ¿Algo para quién? Preguntó Tomás. ¿Para mi hijo o para sus informes? Marta no respondió. No firmes nada, añadió. Ni siquiera para ganar tiempo. Tomás la miró con incredulidad. ¿Y tú por qué me dices esto? Marta sostuvo su mirada. Porque no todo el mundo que trabaja en el sistema está de acuerdo con lo que hace el sistema. Se alejó sin despedirse. Nico tiró suavemente de la manga de Tomás. ¿Esa señora está enfadada contigo? Tomás se agachó.
No, respondió. Está preocupada. ¿Como tú? Tomás asintió. Como yo. Esa noche, Valeria fue directa. Ya no van a esperar, dijo. Están buscando el momento menos conflictivo. Tomás se sentó en la cama de Nico, observándolo dormir. ¿Qué significa menos conflictivo?, preguntó. Que no haya cámaras, respondió Valeria. Que no haya ruido. Tomás apretó los dientes. Entonces hay que hacer ruido. Valeria guardó silencio unos segundos. Eso tiene un precio, dijo. Y no pequeño. ¿Qué precio es mayor que perder a mi hijo?, respondió Tomás. Valeria exhaló despacio. Ninguno. No hablaron de entrevistas ni de titulares. Hablaron de hechos. De documentos. De rutinas. De demostrar que el miedo de Nico no venía de su casa, sino de quienes la rodeaban. No ataques al sistema, le dijo Valeria. Muéstralo funcionando. Tomás entendió la diferencia. Esa misma noche, escribió. No un comunicado. Un relato. No acusó a nadie. No gritó. No pidió compasión. Contó cómo era despertar cada mañana con la duda de si su casa seguiría siendo su casa. Como un niño aprende a leer los silencios de los adultos. Como la palabra temporal pesa más cuando la pronuncia alguien que no se queda. Valeria leyó el texto en silencio. Esto incomoda, dijo. Porque no pueden llamarlo mentira. ¿Lo hacemos público?, preguntó Tomás. Valeria asintió despacio. Sí. Antes de que ejecuten nada. La historia no explotó. Se filtró. Primero en un medio pequeño. Luego en redes. Luego en conversaciones que Tomás nunca escucharía, pero que empezarían a existir sin él. Padre solo enfrenta posible separación temporal por criterios administrativos. No mencionaban nombres completos. No hacía falta. El teléfono de Tomás empezó a vibrar. Mensajes de apoyo. Mensajes de advertencia. Silencios que antes eran saludos. Valeria lo llamó. Ya se movieron, dijo. Detuvieron cualquier acción inmediata. Tomás cerró los ojos. ¿Eso significa que ganamos? Valeria fue honesta. Significa que ahora tienen que decidir mirándote a los ojos. Esa tarde, un correo breve llegó a la bandeja de entrada. Se suspende cualquier medida hasta nueva evaluación. Tomás leyó el mensaje varias veces. No sonrió. No celebró. Porque sabía algo esencial. Cuando el poder se detiene así, no siempre es para retroceder. Nico entró en la cocina con un dibujo nuevo. Papá, dijo. Te hice más grande. Tomás lo tomó entre sus manos. Gracias, campeón. Así nadie te mueve, explicó Nico. Tomás sintió que algo se le rompía y se le arreglaba al mismo tiempo. Porque entendió que, pasara lo que pasara después, ya no estaban solos. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta qué crees que hará ahora el sistema después de esta exposición. Los primeros días después de la publicación fueron extraños. Demasiado normales. Nadie llamó. Nadie apareció. Nadie pidió nada. Tomás siguió levantándose temprano, preparando el desayuno de Nico, llevándolo al colegio, regresando a casa para revisar correos que no llegaban. La ausencia de movimiento empezó a pesarle más que la presión directa. Esto no es que hayan desistido, le dijo Valeria por teléfono. Es que están reordenando. Tomás se apoyó en la encimera de la cocina. ¿Reordenando qué? El relato, respondió.
Ahora necesitan que parezca que siempre actuaron con prudencia. Tomás miró el calendario pegado en la nevera. Había fechas marcadas que ya no tenían sentido, plazos, llamadas previstas, reuniones suspendidas. ¿Y qué hago mientras?, preguntó. No bajar la guardia, respondió Valeria. Y no provocar. Deja que se muevan ellos. Esa tarde, el casero volvió a llamar después de semanas de silencio. Tomás, dijo con voz tensa. Me han recomendado que espere con el tema del desahucio. Tomás frunció el ceño. ¿Quién te lo recomendó? No puedo decirlo, respondió el hombre. Pero, mejor que arregles pronto tu situación. Colgó sin despedirse. Tomás entendió el mensaje, estaban tocando los hilos alrededor, no el nudo central. Ajustaban el escenario para que cualquier paso siguiente pareciera inevitable. Nico notó el cambio antes que nadie. Papá, dijo una noche. Ya no vienen las señoras. Tomás asintió. De momento no. Nico lo miró serio. Eso no significa que no vuelvan. Tomás se quedó helado. ¿Por qué dices eso? Nico se encogió de hombros. Porque los adultos se van cuando quieren pensar. Tomás abrazó a su hijo con una fuerza que no era solo cariño. Era anclaje. La convocatoria llegó un viernes por la mañana. No como citación formal, sino como invitación voluntaria. Quieren verte, dijo Valeria. A ti solo. Tomás apretó el teléfono. ¿Dónde? En una sala pequeña. Sin actas. Sin grabaciones. Tomás entendió al instante. Quieren que parezca conversación, no decisión. Valeria asintió al otro lado. Exacto. Y quieren medir hasta donde cedes sin darte cuenta. Tomás llegó puntual. La sala era neutra, sin símbolos. Solo una mesa, 3 sillas y 2 personas que no había visto antes. Gracias por venir, dijo una mujer. Queremos cerrar este asunto de la mejor manera. Tomás se sentó sin responder. La exposición mediática ha generado ruido, continuó. Y eso no beneficia a nadie. Tomás alzó la vista. A veces el ruido es la única forma de que se escuche algo. El hombre a su lado intervino. Señor Rivas, nadie quiere separar a un niño de su padre. Tomás inclinó la cabeza. Entonces no lo hagan. Hubo una pausa incómoda. Queremos proponer un marco de colaboración, dijo la mujer. Un acuerdo que garantice estabilidad sin conflictos. Tomás cruzó los brazos. Explíquese. Apoyo económico temporal. Asesoramiento. Y una evaluación conjunta futura. Tomás entendió la trampa. ¿Y a cambio? La mujer sonrió con paciencia. Discreción. Nada más. Tomás se levantó lentamente. No, dijo. Mi hijo no es moneda de silencio. El hombre suspiró. Piénselo. Esto puede facilitar muchas cosas. Tomás sostuvo su mirada. Lo único que facilita es que ustedes sigan decidiendo sin responder ante nadie. Se fue sin estrechar manos. Valeria lo llamó apenas salió. ¿Qué dijeron? Lo que siempre dicen cuando pierden el control, respondió. Que todo es por el bien de alguien que no está en la mesa. El golpe no fue inmediato. Fue quirúrgico. 2 días después, Tomás recibió una notificación del colegio. No disciplinaria. Administrativa. Nos piden un informe adicional, le explicó la directora. Nada grave, pero es inusual. Tomás apretó los labios. ¿Sobre qué? Sobre adaptación emocional, respondió.
Sobre si Nico parece preocupado últimamente. Tomás sintió una punzada en el pecho. Está preocupado porque lo están observando, dijo. No porque su casa sea un problema. La directora bajó la voz. Lo sé. Pero debo responder. Esa noche, Nico tuvo una pesadilla. No me lleven, dijo dormido. No me lleven. Tomás lo despertó con cuidado, abrazándolo hasta que volvió a respirar tranquilo. No pasa nada, susurró. Estoy aquí. Pero cuando Nico volvió a dormirse, Tomás se quedó despierto, mirando la oscuridad. Llamó a Valeria. Ahora van a usar su miedo, dijo. Van a decir que está afectado. Valeria respondió sin rodeos. Por eso esto ya no es solo legal. Es narrativo. ¿Narrativo? Sí, dijo. Van a contar que el conflicto lo afecta, sin decir que ellos lo provocaron. Tomás cerró los ojos. Entonces tendremos que contar la historia completa. Valeria bajó la voz. Eso implica ir más lejos. Tomás miró a su hijo dormido. Estoy dispuesto. Colgó con una certeza nueva y aterradora. El sistema no iba a retirarse con dignidad. Iba a intentar ganar redefiniendo el daño. Y esa sería la fase más peligrosa de todas. La notificación llegó un martes por la mañana. No fue una carta extensa. No fue una llamada previa. Fue un documento breve, clínico, enviado por correo electrónico y duplicado en papel horas después, como si quisieran asegurarse de que no hubiera margen para él. No lo vi. Se establece una medida de acompañamiento intensivo con carácter preventivo. Tomás leyó la frase 3 veces. Acompañamiento. Preventivo. Las palabras que siempre usaban cuando no querían decir intervención. ¿Qué significa esto? Preguntó Tomás por teléfono, con Valeria al otro lado. Valeria ya lo había leído. ¿Qué van a entrar?, respondió. No a llevarse a Nico todavía. A observarlo todo. ¿Todo qué? Tu casa. Tus horarios. Tus reacciones. Las suyas. Tomás cerró los ojos. ¿Con qué objetivo? Valeria fue directa. Construir un escenario donde la separación parezca lógica. Esa misma tarde, apareció una mujer en la puerta. Buenas tardes, dijo. Soy Laura. A partir de hoy, seré su referente de seguimiento. No pidió permiso para entrar. Tampoco lo exigió. Simplemente avanzó un paso, como si la casa ya no fuera solo de Tomás. Estaré viniendo varios días por semana, continuó. Acompañando. Nico observaba desde el sofá. ¿Te vas a quedar a cenar?, preguntó con inocencia. Laura sonrió. No, cariño. Solo vengo a ver cómo estás. Tomás sintió que algo se rompía por dentro. No porque entraran, sino porque entraban como si fuera normal. Los días siguientes fueron asfixiantes. Laura llegaba sin horario fijo. A veces por la mañana. A veces por la tarde. Tomaba notas mientras Tomás cocinaba, mientras Nico hacía los deberes, mientras se preparaban para dormir. ¿Siempre le lees antes de acostarse?, preguntó una noche. Sí, respondió Tomás. ¿Y si no puedes? Tomás la miró. Entonces invento otra cosa. Laura anotó algo. La improvisación constante puede generar inseguridad, comentó. Tomás apretó los dientes. La improvisación es lo que nos ha mantenido juntos. Laura no respondió. Nico empezó a cambiar. No hacía berrinches. No preguntaba tanto. Observaba. Papá, dijo una tarde.
¿Lo estoy haciendo bien? Tomás se agachó de inmediato. Siempre, respondió. No tienes que hacer nada distinto. Nico asintió, pero no pareció convencido. Esa noche, Tomás llamó a Valeria con la voz baja, casi rota. Esto es peor que llevárselo, dijo. Es hacerle creer que está siendo evaluado. Valeria fue clara. Eso es exactamente lo que es. Entonces ya cruzaron una línea. Sí, respondió. Y ahora todo depende de cómo reaccionas tú. Tomás miró el cuaderno donde Laura anotaba cada día. Si exploto, pierdo. Si cedo, también. Valeria suspiró. Por eso ahora el movimiento no puede ser solo defensivo. Tomás entendió. Tiene que ser visible. Valeria asintió. Y verificable. La decisión no fue impulsiva. Fue agotada. Una noche, después de que Laura se fuera, Nico se sentó en la cama con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Papá, dijo. ¿Me van a llevar? Tomás sintió que el corazón se le partía. No, respondió. No sin que yo esté contigo. Nico lo abrazó fuerte. Prométemelo. Tomás cerró los ojos. Te lo prometo. Cuando Nico se durmió, Tomás se sentó en la cocina y escribió un mensaje a Valeria. Ya no podemos esperar. Valeria respondió poco después. Entonces mañana empezamos. No hablaron de titulares. No hablaron de acusaciones. Hablaron de hechos documentados. De horarios. De cambios en el niño. De cómo una medida preventiva se convierte en presión constante. No grites, le dijo Valeria. No ataques. Muestra. Tomás miró la casa silenciosa. Lo haré. Colgó. Por primera vez desde que todo empezó, no sintió miedo inmediato. Sintió algo más peligroso para el sistema. Determinación. Porque entendió que, si iban a observarlo todo, entonces también tendrían que asumir que alguien los observara a ellos. Antes de seguir, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta qué harías tú si alguien entrara así en tu casa por tu bien. A partir de ese día, nada fue neutro. Cada gesto se volvió interpretable. Cada silencio, sospechoso. Cada decisión cotidiana, una posible línea en un informe. Tomás lo notó en detalles pequeños, como Laura llegaba siempre con el cuaderno abierto antes incluso de saludar, como observaba a Nico cuando hablaba, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como el ambiente parecía comprimirse cuando ella estaba presente. ¿Siempre desayuna esto? Preguntó una mañana, señalando el plato. Sí, respondió Tomás. ¿Le gusta? Laura anotó algo. ¿Y si no hay esto? Tomás levantó la vista. Entonces hay otra cosa. Laura asintió, como si eso confirmara una hipótesis. Nico ya no preguntaba quién era Laura. La había integrado como parte del paisaje. Y eso, para Tomás, fue una alarma distinta. Papá, dijo el niño una tarde. Laura dijo que me porto muy bien. Tomás se agachó. ¿Y eso te gusta? Nico dudó. No sé. Siento que tengo que hacerlo. Tomás sintió un nudo en el estómago. Esa noche, cuando Laura se fue, Tomás escribió. No para publicar aún. Para fijar hechos. Escribió como Nico había dejado de cantar en la ducha. Cómo preguntaba antes de reír. Cómo se esforzaba por hacerlo bien. No eran conductas problemáticas. Eran conductas adaptativas. Y Tomás entendió algo que lo enfureció. El sistema estaba creando el problema que luego usaría como justificación.
La reunión llegó sin dramatismo. Laura pidió sentarse. No con Tomás, sino frente a él, como si de pronto ya no fuera una acompañante, sino una mediadora. Estamos valorando escenarios, dijo. Necesitamos hablar con claridad. Tomás no respondió de inmediato. Hay indicadores de tensión emocional en el menor, continuó. No graves, pero consistentes. Tomás sostuvo su mirada. Indicadores creados por la intervención, dijo. No por mi casa. Laura no se alteró. Eso es discutible. Tomás respiró hondo. No, respondió. Es medible. Antes de que entraran, mi hijo dormía. Ahora pregunta si se va a ir. Laura anotó algo, pero esta vez su gesto fue distinto. Precisamente por eso, dijo. Para evitar que esa ansiedad crezca, se plantea una alternativa. Tomás ya sabía cuál. Una estancia temporal, dijo. ¿Verdad? Laura no lo negó. Con profesionales. Con seguimiento. Sin romper el vínculo. Tomás se inclinó hacia adelante. No existe separación sin ruptura, dijo. Solo existe una que se llama de otra manera. Laura cerró el cuaderno por primera vez. Señor Rivas, esto no es una amenaza. Tomás respondió con voz baja, firme. Lo sé. Es algo peor. Es una decisión que quieren que parezca inevitable. Laura lo miró largo rato. Habrá una reunión final, dijo. Con comité ampliado. Tomás asintió. Entonces allí estaré. Laura se levantó. Le recomiendo que vaya preparado. Tomás la miró salir y supo que, por primera vez, ya no estaban tanteando su resistencia. Estaban activando el cierre del proceso. Valeria llegó esa noche. No al tribunal. A la casa. Se sentó en la cocina, sin chaqueta, sin formalidad. Como alguien que ya no podía fingir distancia. Ya fijaron fecha, dijo. Comité ampliado. Eso significa una cosa. Tomás no preguntó. ¿Qué van a decidir? Continuó. Y que, pase lo que pase, después ya no habrá margen administrativo. Tomás miró a Nico, dormido en su cuarto. ¿Qué opciones tengo? Preguntó. Valeria fue honesta. 2. Aceptar una medida temporal que luego se prolonga, o forzar que la decisión se tome con todo expuesto. Tomás cerró los ojos. Si expongo, lo convierto en algo público. Sí, respondió Valeria. Y eso incomoda. Pero también protege. Tomás la miró. ¿Estás dispuesta a ir hasta el final? Valeria sostuvo su mirada. Si no lo estuviera, no estaría aquí. Hubo un silencio largo. Van a usar el lenguaje técnico, añadió. Tú no. Tú vas a hablar de hechos. De cambios. De impacto real. Tomás asintió. No voy a gritar. No lo hagas, dijo Valeria. La serenidad es lo que más desarma cuando el otro espera caos. Tomás se levantó y miró su casa. No como un espacio físico, sino como un argumento. No quiero ganar, dijo. Quiero que no nos separen. Valeria respondió con una frase que Tomás no olvidaría. A veces, eso es exactamente lo mismo. Esa noche, Tomás se sentó al lado de la cama de Nico hasta que se durmió. No prometió nada en voz alta. No hizo juramentos. Solo se quedó. Porque entendió que el final ya estaba preparado. Y que la única incógnita era quién tendría derecho a escribirlo. La sala era más pequeña de lo que Tomás había imaginado. No había público. No había solemnidad.
Solo una mesa alargada, varias carpetas idénticas y rostros que intentaban parecer neutrales. El comité ampliado estaba completo. Laura, Marta, 2 técnicos nuevos, un representante legal del organismo y, al fondo, Valeria. No como jueza. No como superior. Como observadora con derecho a palabra. Gracias por venir, señor Rivas, dijo la presidenta. Hoy cerraremos este proceso. Tomás asintió. No se sentó de inmediato. Antes de empezar, dijo, quiero dejar claro algo. La presidenta levantó la vista. Este proceso no empezó por una negligencia, continuó Tomás. Empezó porque mi vida no encajaba en una plantilla. Hubo un leve murmullo. Hemos detectado indicadores objetivos, respondió uno de los técnicos. No es personal. Tomás se sentó. Nada de esto lo es, dijo. Y ese es el problema. La presidenta hizo un gesto para continuar. Señor Rivas, dijo, los informes señalan que el menor presenta ansiedad reciente. Tomás respiró hondo. Sí, respondió. Desde que empezaron a venir. Silencio. Eso no puede afirmarse con certeza, intervino Laura. Tomás la miró. Antes dormía toda la noche. Ahora pregunta si se va a ir. Antes cantaba. Ahora se controla. Eso no es desarrollo. Es adaptación forzada. Valeria levantó la vista por primera vez. ¿Consta en el expediente cuándo empezaron esos cambios? Preguntó. Uno de los técnicos dudó. No, con precisión. Entonces anótenlo ahora, dijo Valeria. Porque el contexto importa. La presidenta carraspeó. Señor Rivas, la medida propuesta es temporal. Busca proteger. Tomás apoyó las manos en la mesa. No existe protección que empiece separando, dijo. Lo que están llamando temporal es una ruptura con fecha abierta. No sería una retirada de custodia, replicó el representante legal. Sería una estancia. Tomás negó despacio. Mi hijo no es equipaje. El silencio se volvió denso. ¿Está diciendo que rechaza cualquier apoyo institucional? Preguntó la presidenta. Tomás sostuvo su mirada. Estoy diciendo que el apoyo no puede empezar por desautorizar el vínculo que ya existe. Valeria intervino. Quisiera añadir algo, dijo. He revisado el expediente completo. Todos se giraron hacia ella. No hay negligencia. No hay abandono. No hay riesgo previo. Lo que hay es una respuesta institucional que ha generado el síntoma que ahora se usa como justificación. La presidenta frunció el ceño. Eso es una interpretación. No, respondió Valeria. Es una secuencia. Tomás no habló. No hizo falta. El comité pidió un receso. Tomás salió al pasillo con las manos frías. No caminó. No se sentó. Se quedó de pie, apoyado en la pared, respirando despacio. Valeria se acercó. Pase lo que pase, dijo, hoy no podrán decir que no sabían. Tomás asintió. Eso ya es algo. Es más de lo que suele haber, respondió ella. La puerta se abrió. Señor Rivas, llamaron. ¿Puede pasar? Tomás entró. La presidenta tomó la palabra. Hemos deliberado, dijo. Y no ha sido una decisión simple. Tomás sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Se descarta la estancia temporal, continuó. No se considera proporcional. Tomás cerró los ojos un segundo. Sin embargo, añadió, se mantendrá un seguimiento menos intrusivo, con consentimiento informado y límites claros. Tomás levantó la vista.
¿Límites definidos por quién? Por este comité, respondió. Y por usted. Valeria asintió lentamente. Así debe ser, dijo. La presidenta cerró la carpeta. El menor permanecerá en su entorno actual. No hubo aplausos. No hubo alivio exagerado. Solo una verdad clara, no se lo llevarían. Esa tarde, Tomás recogió a Nico del colegio. ¿Todo bien?, preguntó el niño. Tomás se agachó y lo abrazó con una fuerza nueva. Sí, respondió. ¿Todo bien? ¿Ya no vienen tanto?, preguntó Nico. Tomás sonrió. Vendrán menos. Y avisando. Nico lo pensó un segundo. Entonces, ¿puedo volver a cantar? Tomás sintió que algo se le aflojaba por dentro. Claro que sí. Esa noche, la casa volvió a ser casa. No porque nada hubiera pasado, sino porque ya no había ojos extraños decidiendo que era normal. Valeria se despidió en la puerta. No ganaste, dijo. Resististe. Tomás asintió. Eso era lo único que podía hacer. Valeria lo miró con respeto sincero. A veces, eso cambia más cosas de las que crees. Cuando se fue, Tomás se sentó en el suelo con Nico, viendo dibujos sin sonido, solo por estar juntos. Y entendió algo que no olvidaría. El sistema no siempre es injusto. Pero necesita que alguien lo obligue a detenerse y mirar. Y esta vez, no pudo mirar hacia otro lado. Antes de irte, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta desde donde estás viendo esta historia. Tu apoyo permite que estas historias sigan contándose. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta la próxima.